Vamos a abrir la Biblia la carta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, al final de la Biblia, página 276, y vamos a dar lectura a la carta a la iglesia en Filadelfia. Esa carta está en Apocalipsis 3, desde el versículo 7 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta acá la lectura, y sin más vamos a darle lugar entonces al pastor. El Señor lo bendiga. Bueno, buenas noches, los que no he saludado. Y bueno, este tema, como bien decía nuestro hermano Carlos Galice el día de ayer, que me llamó la atención, lo que uno puede gozar del tema que hoy estamos tratando es la tapa del libro, digamos, que es muy profundo y imposible de abarcar en una reunión, imposible de abarcarlo en toda una vida, porque pensaba cuando preparaba el tema esta semana que esta premisa o como le puso el nombre, ¿no?, principio bíblico que nos revela aquí la palabra cuando nos dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, en el versículo 8 al final. Es un principio bíblico fundamental, el cual está desarrollado y se ve a lo largo de las Escrituras desde el principio de la creación. Dios lo establece. Bien, tenemos que pensar y saber que cuando en el principio, en el libro de Génesis en adelante, cuando Dios hablaba y no existía todavía la palabra escrita, todo se iba pasando en forma verbal y de generación en generación. Eso era uno de los motivos por los cuales también Dios permitía que los hombres al principio vivieran tantos años, para poder ir verificando y corroborando que la transmisión verbal de las cosas que habían vivido se mantengan y lleguen a la siguiente generación de una forma muy pura, sin cambios, como Dios así las había establecido. Entonces, este principio que les mencionaba, desde la creación en adelante, siempre fue acompañado, podemos decir, por dos elementos, que el primero es la voluntad de Dios, sus ordenanzas y su accionar, con el objetivo desde el principio de darle toda la bendición al hombre, de hacerse de un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Pero paralelo, podemos decir, a ese propósito de Dios, que vamos a decirlo así, porque así lo es un principio fundamental que no cambia y que no ha cambiado a lo largo de la historia,
el guardar la palabra y no negar el nombre del Señor, pero algo que sí va cambiando y no es de Dios, sino que es Satanás, que a medida que el tiempo pasa, va también obrando para engañar al hombre. A tal punto que también lo vemos este mismo principio, podemos decir diabólico, cuando en el libro de Génesis, podemos buscarlo si quieren, hoy los voy a hacer buscar algunos versículos poquitos, pero para que lo veamos también, que el principio bíblico, podemos decirlo así, de guardar la palabra y de no negar el nombre del Señor, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, ¿sí? El primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, la segunda hojita, que nos dice, en el versículo número 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿sí? Hasta aquí nomás. Esa palabra, Dios hablándole al hombre, estableciendo un principio, dándole una instrucción, que luego, en el momento que, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, al final, cuando la serpiente le habla a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho. Fíjense cómo establece la duda. Y acá, este es el segundo, podemos decir, de lo que les decía al principio, que la voluntad de Dios, su palabra, su forma de actuar que no cambia, Satanás también tiene su método. Siempre sembrar la duda para que el hombre dude de la palabra de Dios, para que el hombre no cumpla lo que Dios ha establecido. Entonces, con que Dios os ha dicho, en este principio, se ve la respuesta del hombre a partir del versículo 6, cuando la mujer come de este fruto agradable y también le da de comer a su marido, y ahí se produce la caída. Vemos en este principio lamentable que aquí se da la primera consecuencia de haber desobedecido este principio fundamental, que es guardar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra y el nombre del Señor están íntimamente relacionados, no se pueden separar. La palabra, como dice ahí en Apocalipsis, ¿no? Cuando leímos ¿cómo es que dice? Y dice, el santo y verdadero. Cristo mismo se adjudica dos elementos, dos propiedades, dos atributos de Dios, que es la santidad y la verdad, y la palabra que puede salir de alguien que es santo y verdadero es justamente una palabra santa y verdadera. Entonces no se pueden separar. Y en este hecho que vemos, y a lo largo de la historia, ahora vamos a ver otro ejemplo, si quieren dar la vueltita a la hoja en el capítulo 4, vemos otro aspecto también de guardar la palabra y no negar el nombre del Señor, con estos dos hermanos que conocemos las Escrituras, que son Abel y Caín, que evidentemente Dios le transmitió a esta familia lo que le era agradable. Por eso Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, dice el versículo 4, y de la grosura. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice en el versículo 5 que no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, porque había traído de la ofrenda de la tierra. ¿Sí? Entonces vemos acá dos hermanos instruidos de la misma manera, con los mismos padres, ahora recibieron la misma enseñanza, pero cada uno tomó una decisión. El primero, de obedecer lo que Dios había establecido, y el segundo, de querer agradar a Dios como a Él le parecía. Entonces, si leemos entre líneas, también podemos ver, tal vez, en el corazón o la forma en la que actuó Satanás con Caín, de decirle cómo. Con que Dios os ha dicho que solamente de lo primogénito de las ovejas o del fruto de las grosuras y con sangre podés agradar a Dios. No, llévale de tu trabajo, llévale de lo que vos haces.
Entonces vemos cómo Satanás engaña al hombre nuevamente y uno puede decir, bueno, ¿quién se llevó la bendición? Uno si lo mira con ojos humanos diría, bueno, al final Abel, que hizo lo que Dios quería, ¿cómo terminó? Muerto. Pero si lo miramos desde una perspectiva espiritual, Abel quedó eterno en las Escrituras como un héroe de la fe, mientras que Caín quedó como el primer asesino de la humanidad y el profano. Entonces, si lo miramos con ojos humanos, diríamos, bueno, pero yo no quiero eso para mi vida. Pero la realidad es que si las cosas se han de examinar espiritualmente, Abel también fue el primer mártir, ¿sí?, que murió por guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Y ahora vemos también, si uno va avanzando en las Escrituras, en el 26, ¿sí? Versículo 26, mismo capítulo 4, ya entrando en otro tema, mucho tiempo después, que es el diluvio, cuando dice, después del primer punto, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Había una descendencia que eran los hijos de Set, que le iban naciendo hijos que tenían esta característica. Evidentemente era todo una descendencia temerosa de Jehová, que buscaba guardar sus mandamientos, pero que al mismo tiempo esta descendencia de Set, los que se llamaban por el nombre de Jehová, en el capítulo 6, ahí cerquita, fíjense que los hombres empezaron a multiplicarse, y en el versículo 2 dice, y viendo los hijos de Dios, o los que se llamaban por el nombre de Jehová, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué pasa? Nuevamente, esa división, lo que Dios había llamado a una familia, a una descendencia que tenía por sobrenombre el nombre de Jehová, que se hacían llamar de su nombre, que Dios tal vez les hablaba, les enseñaba, con el tiempo empezaron a mezclarse con las cosas, con las otras personas, y que no era algo que Dios así lo había establecido y lo que Él quería. Entonces vemos que con el tiempo, Dios a través de este pecado, de la mezcla, de cosas que no tienen una que ver con la otra, ¿sí?, que concordia tiene, ¿no?, la luz con las tinieblas, Dios establece que 120 años iba a ser el tiempo del hombre hasta el diluvio. Pero en ese tiempo aparece otro hombre, que es Noé, al cual, si ustedes dan vueltita a la hoja, fíjense en el versículo 8, dice, empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. En el versículo 9, al final dice, con Dios caminó Noé. Y si se fijan en ese mismo capítulo, en el versículo 13, nos dice, y dijo Dios a Noé. Establece una palabra, establece lo que Dios quería para el hombre, y fíjense cómo cambia acá, porque en el versículo número 22, ¿cómo dice? E hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7, versículo 5, lo mismo. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos entonces que podemos después mirar algún otro ejemplo más que fui buscando, pero hasta acá vemos que siempre es el mismo principio. Guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Yo si no guardo la palabra, niego. ¿Y negar qué es? No confesarle, no hacer su voluntad, ¿sí?, darle la espalda. Por eso nos dice en otro versículo, ¿sí?, que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré. Entonces, este principio bíblico, el cual está
inmerso en todas las Escrituras, porque si pensamos en el Pentateuco, no recuerdo el capítulo ahora porque la verdad no lo busqué, pero Jehová le dice a Moisés que se lo transmite al pueblo, que si hacían todas las cosas que estaban escritas en esta ley, en este libro, le iban a venir todas las bendiciones. Pero si no lo hacían, le iban a venir otras, ¿qué cosa? Maldiciones. Entonces, este principio bíblico está en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es cristocéntrica y este principio bíblico es dicho y establecido y fundamentado por Dios y por Cristo, el cual no se puede separar. Entonces llegamos a través de este tiempo, de estos tiempos, a esta realidad que Satanás siempre ha tratado de engañar a la humanidad y lo hace, y también a lo largo de los años ha engañado y ha, trastocado y ha atacado directamente el campo cristiano a través de todos los tiempos. Y esto ha llegado hasta nuestros días, en el cual vemos una gran variedad de iglesias, una gran variedad de organizaciones que han surgido, que tienen su origen en algún momento. Entonces, lo que queremos un poquito explicar en esta noche es que el Señor estableció una ley, estableció un principio, el cual cada uno luego, delante de Dios, es responsable de querer cumplirlo o no. Pero que no lo cumplamos o no lo aceptemos, es plena responsabilidad nuestra. A nosotros como iglesia nos es mandado a predicar todo el consejo de Dios. Entonces, en este principio diabólico, podemos decir, en el cual Satanás usa esa pregunta con que Dios os ha dicho, es luego donde viene todo el problema en el campo cristiano, es a mi entender, por las cosas por lo menos que he leído, en el que pone en nuestros corazones y en el campo cristiano esa duda de que no es importante o no es necesario el cumplir todo el consejo de Dios para poder agradar a Dios. Que lo podemos hacer a nuestra manera, que lo podemos hacer en nuestro tiempo, cuando podemos, de la forma que queremos, porque Dios es amor, y si hay diferencias o cuestiones, no importa, no tratarlas, porque lo importante es que todos seamos hijos de Dios. Lo demás, bueno, es discutible. Entonces, en ese pensamiento es donde hay tantos problemas luego y que han surgido denominaciones que entre ellas mismas tienen diferencias en las cuales no se tratan cuestiones doctrinales, pero lo importante para ellos, ¿qué es? Justamente ser salvos, que haya unidad en el Espíritu por Cristo. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso solamente. Eso es un aspecto, que es la salvación, que es lo que la Iglesia cristiana evangélica debe predicar. A nosotros, que ahora vamos a entrar un poquito más en tema, luego de esta pequeña introducción, ¿sí? Nos es dado un poquito más de luz, pero no porque seamos mejores. Y ahora viene la otra parte. Hemos leído, les invito a ir ahora al libro ¿cómo se llama? De Apocalipsis, y para los que nos acompañan y son nuevitos también entre nosotros, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, empieza con una presentación de nuestro Señor Jesucristo, al cual no vamos a entrar en el tema, pero en el capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le escribe,
¿sí?, a 7 iglesias que existieron en forma física en distintas ciudades, y estas cartas fueron particularmente para ellas, pero si la palabra de Dios las dejó escrita y les puso el nombre y puso sus características, era por algún motivo. Y ese motivo era porque estas 7 iglesias, a lo largo del tiempo, se iban a ver representadas de una u de otra manera, llegando hasta nuestros días, donde estas 7 iglesias, a mi entender, como les decían, son 7, que habla el número de la perfección. Son 7 iglesias que encierran la total o todas las variaciones que una iglesia puede tener, en todos sus aspectos. Hay 6 iglesias, particularmente las 6 primeras, que hablan de Dios en medio de ellas, llamándolas a arrepentimiento, marcando errores. De esas 6 hay 2 a las cuales el Señor no le hace ningún reproche, pero de esas 7 iglesias hay una que es muy particular, que es la última, en el versículo número capítulo 3, en el versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la iglesia de la Odisea, la cual representa, ¿sí?, a la humanidad sin Cristo, porque acá el Señor llama desde afuera. Llama a todos aquellos que aún pueden escuchar la palabra en este tiempo, a arrepentirse de sus pecados y a aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora, las otras 6 iglesias a las cuales el Señor les marca distintos aspectos, cada una de ellas abarca, como les decía, en un estudio profundo, como varias veces se ha dicho. Si alguno quiere estudiar más particularmente, hay mucho material sobre estos temas, y largos, por cierto, y de estudios minuciosos, de distintas características o pecados o cuestiones en las cuales puede caer una iglesia fiel. Nosotros no estamos exentos de ninguna manera de caer en pecados o que el Señor nos tenga que marcar. Y yo no recuerdo si fue en el día de ayer o lo leí esta semana. Sí, lo leí esta semana, porque encontré un documento que nuestra hermana Noemí nos dio en el primer campamento juvenil en el 2015, que estaba dividido en 2 partes, la parte mía y la de Fernando. Y lo encontré buscando un material para compartirles. Y el hermano decía en una pregunta: si el Señor hoy nos tuviese que escribir una carta, ¿qué pondría en ella de la iglesia en San José? ¿Qué tipo de característica? ¿Qué diría de nosotros? ¿Cuál es la visión que el Señor tiene que se mueve? Pero si Él se mueve y mira nuestros corazones, ¿qué pondría de nosotros? ¿Qué diría de nuestra iglesia? Entonces, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él estableció, es una iglesia santa, la cual busca que todos aquellos miembros, que son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, cumplan lo que Él estableció en su palabra. Y este cumplir y no negar el nombre del Señor y cumplir su palabra, está establecido en la palabra desde el principio. Por eso nuestros hermanos en aquel momento pusieron, ¿sí?, un testimonio que les vuelvo a repetir, y no sé si lo voy a repetir o lo voy a decir por primera vez, pero nosotros no somos dueños del testimonio Filadelfia, no somos los autores tampoco. El autor es nuestro Señor Jesucristo. Tampoco nos convierte en una denominación, porque hoy con Alfredo me mostraba a la mañana que hay una iglesia en España que se llama Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia. Filadelfia no es una denominación. Filadelfia no es
podemos decir, un distintivo que nos hace especiales. Está mal poner Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia. Está mal decir soy de las iglesias de Filadelfia. En realidad, somos una iglesia cristiana evangélica sin denominación que sustentamos, y ahí viene un tema importante, ¿no? Que sustentar es conservar algo en su estado y sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Hay un testimonio que Dios dejó establecido en las Escrituras, que lo vimos que está desde el principio, que se traslada a lo largo de todas las Escrituras, que lo estableció el Señor luego en Juan 14 cuando dice, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Y es imposible amar a Dios si no es a través del amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ese amor por el Señor, por su palabra, nos ha de ser en esta tarea tan importante que es guardar y no negar. Pero también hay otra realidad que siempre me llamó la atención y me sigue llamando la atención, y ya les voy a decir qué cosa. Siempre he escuchado que cuando se dice hay hermanos que no se identifican con el testimonio. Hay creyentes que no se identifican con el testimonio. ¿Y por qué? Y uno trata de aprender porque, como les decía, esto es lo que podemos esbozar, pero ¿a dónde está el hecho de la no identificación? Porque dijimos que las Escrituras son cristocéntricas. Y ayer el hermano David creo que usó una palabra un poquito más compleja, o una unión de palabras, que a ver si me la acuerdo y me sale, que dijo que la palabra es cruz cristocéntrica, ¿no? Dijo así, esas tres unión. Que a nuestros hermanos mayores se les fue revelado otro concepto que está metido, que está íntimamente relacionado con el testimonio, que es justamente la cruz de Cristo. Que es lo que nuestros hermanos al clamar pusieron, ¿no? Este lema: al Señor del todo, a la Biblia en todo, al Señor en plena sumisión y a la Biblia en pleno acatamiento. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ante este tan hermoso lema, ¿cómo puede ser que no me identifique? ¿En qué sentido? Porque si preguntamos en forma general, todos creo que de alguna manera quieren agradar a Dios. Pero ¿dónde es el punto donde uno no se llega a identificar? La cruz. ¿Por qué? Y esto lo digo no porque uno ya lo sepa o lo tenga experimentado, sino que me cuesta mucho. Pero la cruz, ¿qué hace? La cruz define los corazones. Porque la cruz, como bien es un lugar de sufrimiento, es un lugar de muerte, es un lugar donde uno tiene que tomar la carne, recordar que el viejo hombre está juntamente crucificado con Cristo, y no recordarlo, sino hacerlo. El tomar una definición espiritual, de identificarse con una palabra fiel, con una palabra, con todo el consejo de Dios, que lleva, justamente, como les decía, a esos hermanos que se fueron desviando con el tiempo y que formaron lastimosamente, por no poder, a la luz de la palabra, esa reforma inconclusa, como nuestro hermano Armando marca, que es, por ejemplo, las denominaciones. Que una iglesia tenga una denominación no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico que una iglesia tenga el nombre de bautista. No es bíblico que la iglesia tenga el nombre de pentecostal. Porque la iglesia es de Jesucristo, no es de los hombres. Entonces, en ese ejemplo, pero podemos darlo, ¿no? Que ahora, hoy en día, está tan en boga de vuelta, o por lo menos yo me estoy dando cuenta, que soy medio caído del catre, pero muchos hermanos
están volviendo a las denominaciones. ¿Por qué? Porque no hay una identificación. Parece que todo lo que acá en nuestras iglesias se predica es antiguo, o es aburrido, o es o no tiene, como se llama, sustento, o se buscan novedades. Y la realidad es que Cristo no ha cambiado. El Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si el Señor estableció cuestiones espirituales en nuestra iglesia, en la palabra, ¿por qué hemos de cambiarlo? Y esto también debemos decirlo, no somos perfectos. ¿Sí, hermano? Tal vez les es cosa vergonzosa. Miren, esta semana, hace 15 días más o menos, llegó una persona al trabajo para traer una máquina para reparar y una máquina vieja realmente. Yo digo, mira, no sé si te conviene. No, me dice, yo la quiero arreglar porque era la máquina de mi esposa que murió hace poco. Entonces, bueno, está bien, le digo, si usted quiere, en ese sentido yo se lo tengo que respetar. Bueno, se la reparé, pero me quedé con esa carga en el corazón de esta persona. Y el jueves creo que fue a buscar la máquina, terminamos, la PC, la computadora, terminamos de hacer toda la transacción y digo, bueno, cerramos el tema acá, quiero hacerte otra consulta, le digo. Bueno, entonces, cuando le prendí la máquina, justamente tenía una foto de él con su esposa, la cual se conmovió. Entonces le pregunté, ¿no? ¿Cómo había encarado el tema de la partida de su esposa? ¿Cómo lo llevó? Y me dice, bueno, me encerré mucho en el trabajo, en distintas actividades. Y le digo, y con respecto a, ¿nunca te presentaron el Evangelio, la religión, nunca te acompañó nadie? Sí, me dice, ese fue el pilar para no caer. Entonces, hablando con él, me decía que él era convertido, que su señora también iba a una iglesia, pero que lo que le estaba costando justamente era encontrar una iglesia fiel, porque su iglesia le gustaba, pero notaba cosas raras. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que hay hermanos que quieren ser fieles al Señor, hay hermanos más de lo que nosotros nos imaginamos, que están necesitados, pero que no encuentran un lugar donde se les predique la palabra. Y tal vez aquello que para muchos, como veníamos hablando, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que les decía, que a algunos les puede resultar cosa vergonzosa, a otros les es algo que les falta, que no encuentran y que no tienen. Por eso si ustedes después miran los videos de YouTube y los comentarios que a veces hacen, muchos dicen, hace años que no escuchábamos estos himnos, mis abuelos los escuchaban, ¿sí? Qué lindo volver a escucharlos. ¿Por qué? Porque el Señor estableció en su sabiduría hermanos que fueron fieles en la música, en la doctrina, en la palabra, y que eso no tiene que cambiar con el tiempo. Pero Filadelfia no solamente habla de llamar a los hermanos, sino, como decíamos, ¿no? De sustentar. Y una iglesia puede sustentar cuando los miembros de esa iglesia lo hacen. Y el sustentar la palabra del Señor no solamente es venir, escuchar la palabra, sino también tomar definiciones espirituales, de decisiones personales, de consagración, de santificación, ¿sí? De arreglar cuestiones con el Señor, con la iglesia, volver a estar en plena comunión, que siempre oramos por todos los hermanos de nuestra iglesia que están impedidos por distintos motivos, no vamos a entrar en tema, pero una iglesia que sustenta un testimonio es una iglesia que sus miembros lo viven. Entonces, el hermano Alfredo decía en la reunión anterior, o creo que fue Alfredo, que decía, ¿no? Vivir el testimonio. ¿Sí? Vivirlo. Tal vez puede parecer un concepto difícil, pero vivir el testimonio es justamente eso, llevar en nuestra vida la cruz de Cristo, el cumplir todo el consejo de Dios, el vivirlo en nuestras acciones, en lo que hacemos día a día,
el negarnos a nosotros mismos cuando, por ejemplo, no tenemos ganas de venir a la iglesia. Hoy hablaba con los jóvenes, ¿no? Y les decía, ya hace un par de domingos que los vengo retando un poquito, porque tienen 15, 16 años y les digo, bueno, busquemos en Éxodo y van y miran en el índice. O no saben leer, o se traban. Los chicos tienen 15 años, no puede ser que no sepan leer. Practiquen lectura, lean, miren el índice, por lo menos en sus casas. Procuren un poquitito, aunque sea saber dónde están los libros de la Biblia. Porque, como decía el pastor David y recordaba a nuestra hermana Noemí, si yo después, como dice en el versículo número 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, en Apocalipsis 3, ¿no? Yo también te guardaré la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo. Bueno, si venimos a la iglesia y todavía nos cuesta buscar en las Escrituras y no sabemos dónde están los libros, es porque nos falta un poquito de estudio. A mí también hay libros que me pierdo, no sé cuál está primero, especialmente los profetas menores, pero los más comunes, tratar de aprendernos el orden. Entonces, hoy les decía eso a los jóvenes, ¿no? ¿De qué manera uno puede guardar la palabra del Señor si yo no la conozco? No sé lo que quiere, no sé lo que dice para mi vida, no la leo, no la aplico. Tengo pecados en mi vida y no procuro limpiarlos. Tengo situaciones y no procuro arreglarlas. Venimos, por eso está la Cena del Señor, pero en la Cena del Señor es justamente donde la cruz tiene que aplicar a nuestra vida y decir, bueno, Señor, voy a participar de los símbolos, con esto en el corazón, con este pensamiento, con esta inmundicia. Entonces, el testimonio nos llama a vivirlo ¿de qué manera? De santificación, de entrega, de consagración, de comenzar, no quedarme, no pensar que solamente con venir a las reuniones ya está, sino que hay todo un proceso en la vida del creyente que el Señor quiere darnos, pero esto comienza justamente en esta identificación, que identificar, miren, lo busqué en el diccionario, dice así: hacer que dos o más cosas en realidades distintas aparezcan y se consideren como una misma. Llegar a tener la misma creencia, propósito y deseo que otra persona. ¿Sí? Entonces, identificarnos con el testimonio son dos, como dice acá, ¿no? Son dos realidades distintas. Yo pecador, pero el testimonio santo, porque lo estableció Dios. Y ahora, con mi actitud hacia el Señor, dejando que el Señor obre en mi corazón, se considere como una misma cosa. Que se vea que un creyente que es pecador, porque tenemos pecado, pero procura su santificación. Procura identificarse con el Señor, procura identificarse con la palabra, deja sus cosas de lado, pone al Señor primero. Y eso es todo un trabajo espiritual que el Espíritu tiene que hacer en nosotros día a día para poder llevarnos justamente a esta experiencia. Entonces, este lema que yo les mencioné al principio, el Señor del todo, la Biblia en todo, al Señor en plena sumisión y a la Biblia en pleno acatamiento, como tenía que tener un nombre distintivo, algo que se identifique. Por eso, los hermanos, viendo este capítulo 3 del libro de Filadelfia, que el Señor habla justamente del que guarda su palabra y no has negado mi nombre, que guardó la palabra de su paciencia, ¿sí? Toman este nombre de Filadelfia, un nombre distintivo, que hoy tiene vigencia para nosotros. Pero de vuelta, no es una denominación, porque el Señor le aclara a Filadelfia algo en el 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A nosotros, como iglesia, no nos fue dado el discernir el tema, ni que estaba en las Escrituras escondido este secreto, ¿sí? Este testimonio de fidelidad al Señor. Ya nos fue dado para sustentarlo.
para guardarlo, para ponerlo por práctica, para que no nos sea quitada nuestra corona. Esta revelación de parte de Dios, esta luz que el Señor le dio, fue para otros hermanos, que ya están con el Señor, pero que tampoco se los apropiaron, porque si ustedes luego leen la proclama del testimonio, la esencia es el amor fraternal, el llamar a otras congregaciones a vivir esta misma experiencia, a terminar con las diferencias, a terminar con las divisiones, a terminar con el ecumenismo, con aquellas cosas que no tienen una cosa que ver con la otra. Tiene que haber un mismo Señor, una misma palabra, un mismo Dios, una misma doctrina y una misma práctica. Ese es el propósito de Filadelfia, llamar. Por eso, en la síntesis, cuando dice, no sé dónde lo dejé, abajo, hay una parte que dice: al Señor del todo y a la Biblia en todo, y esta es la solución. No, esta no es la solución porque no es la parte que quería leer. Está antes. A ver. Acá. Cuando las campanas ecuménicas con sus voces de bronce son echadas a vuelo, ¿no habrán de oírse las trompetas de plata del sonido argentino llamando al pueblo de Dios a santa convocación? Hermanos en Cristo Jesús, en obediencia a la voluntad del Señor, en su nombre y para su gloria, levantamos el testimonio que clama: al Señor del todo, a la Biblia en todo, al Señor en plena sumisión y a la Biblia en pleno acatamiento. El que me ama, su palabra guardará. Y el nombre que se le pone es justamente Filadelfia, que es amor fraternal, con el propósito de llamar, ¿sí?, a todos los hermanos en todas las latitudes de la tierra que cumplieron o que cumplen este principio bíblico. Guardaron la palabra, no negaron el nombre del Señor, probaron los espíritus, salieron y esperan, salieron del real y esperan al Señor. El testimonio tiene que estar presente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tema, que como les decía, es un tema muy amplio, a veces, y lo digo en forma personal, peco de no querer hablarlo para no cansar a los oyentes. Y realmente pensando en el campamento para el mes de noviembre, el tema, y sí, bueno, los chicos de vuelta a escuchar lo mismo, pero tiene que ser algo que tiene que marcar, como decía nuestro hermano David ayer, marcarnos a fuego. Yo lo escuché muchas veces y trato todavía de entenderlo y de vivirlo, pero es un tema que no puede dejar de predicarse en la iglesia, tiene que estar siempre presente en nuestras vidas personales, en nuestra vida como iglesia, y bueno, tomar el tema tal vez de otros aspectos, de otras formas, pero tiene que ser un tema que tiene que estar en las mismas lecciones de la escuela dominical, en lo que se le da a los chicos, en los campamentos, porque si no se va perdiendo. Y justamente como leíamos, o no leímos, pero en el Salmo 78 dice, ¿no?, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que os nacerán. Si lo dejamos de hablar, bueno, va a ser nuestra responsabilidad, pero no es el mandato del Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta semana y bueno, tal vez seguiremos hablando de otros aspectos, ya que como decía Alfredo, yo no recuerdo por lo menos que hayamos estudiado en algún momento todas esas hojitas que hablan de las bases bíblicas del testimonio, que es un tema lindo, realmente profundo, para considerarlo detenidamente. Que el Señor nos bendiga.